paciencia de atendernos el licenciado Aldo Abraham, director ejecutivo de Economista y obviamente director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mario saluda, gracias por atendernos. Un gusto para mí, buenas tardes. Bueno, Aldo, como en nuestras épocas de universitario, algunos lo seguimos siendo todavía, el presidente dijo el capitalismo y el mercado son justos, ahora resta que sean equitativos. Ahora le digo, entre comillas, al alumno Aldo Abraham, desarrolle. Lo que pasa es que el capitalismo en sí, cómo funciona, aquel que presta mejores servicios o bienes al mejor precio, es el que termina prosperando, progresando, ¿no? Desde el nivel que haya partido, y eso es lo justo, ¿no? Si yo me esfuerzo y trabajo más que otros, y estoy gestando bienestar para mi prójimo, es lógico que gane y progrese más que aquellos que están partiendo del mismo nivel y que no lo están haciendo, ¿no? ¿Y por qué el presidente, y eso va para cualquier trabajo, ¿no? Cuando uno es empleado también corre, ¿no? Entonces, acá nos hemos acostumbrado a que el vago gane lo mismo que aquel que se rompe el alma trabajando en la empresa, simplemente por tratar de derogar esto que se ha dado, que se llama meritocracia, ¿no? Claro. Y la verdad es que derogar la meritocracia es sumamente injusto, ¿no? Porque eso que acabo de decir es injusto, ¿no? Acá eso es lo que ha sucedido, por eso es que aclaró siempre que funcione en forma eficiente. Acá el capitalismo tendría a ser lo que se llama capitalismo de amigos, ¿no? Acá uno no ganaba plata necesariamente porque mejoraba el bienestar de sus conciudadanos. Había gente que lograba prebendas y protecciones del Estado y ganaba plata a costa incluso de el bienestar de sus conciudadanos, ¿no? Como por ahí podía pasar con los sectores que están protegidos, por ejemplo, contra la importación del exterior, que ellos podían ganar plata vendiéndonos caro y malo lo que se conseguía más barato y mejor afuera, y eso la verdad es que está mal. Lo otro que también hace a esa eficiencia, que está muy bien que los recursos en definitiva se distribuyan como los distribuimos nosotros, ¿no? Porque nosotros justamente compramos más lo mejor y más barato, ¿no? Premiando a aquel que lo hace, pero también es cierto que después está el Estado, que tiene que usar eficientemente también esos recursos que pagamos como impuestos para cumplir con sus roles constitucionales, y también con esto, y uno de ellos es también un poco, por ejemplo, la asistencia social, la educación y la salud, en tanto y en cuanto hay gente que no tenga acceso en forma privada a esos servicios, ¿no? Tiene que estar bien, el Estado ahí para asistirlos, ¿no? Correcto. En este damero que ha hecho esta administración, que ya lleva 2 años, es como que van faltando algunas piezas, mover una pieza. Ahora, la próxima pieza a mover es, se supone, la denominada modernización laboral. Así como está el proyecto hoy en día, ¿cuántos puestos de trabajo y en cuánto tiempo se van a crear? La verdad es que eso es muy difícil de estimar, va a depender de cómo termine saliendo en primer lugar, ¿no? Y cómo te das cuenta que quiero hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no? Porque están... sí, pero... No te estoy preguntando a vos, porque obviamente yo sé que puede ser inmensurable, pero en definitiva están batiendo tanto el parche que parece que fuera una panacea, ¿no? No, pero sí es vital una reforma laboral, porque si hay algo que ha quedado claro en la Argentina es que aunque han sido, es cierto, por periodos muy breves, en
últimas décadas, cada vez que hemos tenido una recuperación de la inversión y de la economía, del nivel de actividad, la generación que se dio de puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado ha sido muy baja, ¿no? Con respecto a lo que se genera en países que tienen legislaciones laborales más modernas, que obviamente respetan los derechos de los trabajadores, como son todos los países desarrollados, ¿no? Y ahí puede decir que ahí no se respetan los derechos de los trabajadores, pero allá cuando crece un punto porcentual la economía, crece muchísimo más que acá el empleo asalariado privado. De hecho, si vos mirás en las últimas décadas, es una constante que el porcentaje de trabajadores asalariados formales del sector privado en términos del total viene cayéndose, ¿no? En las últimas 2 décadas derrumbándose. Y ahí lo único que fue lo continuo, porque hubo gobierno de todos los pelajes, momentos que crecía, bajaba, caía la economía, lo único que fue común a todo ese periodo claramente fue una legislación laboral que desincentiva la generación de empleos en el sector privado, y ahí estamos, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos una reforma laboral, lo que va a pasar es que toda la inversión y el crecimiento que tengamos para adelante va a generar mucho más empleo que si no la tenemos. Y además, o sea, el punto es la inversión. Esto está clarísimo. Siempre va a ser una economía que no crece y no invierte, no genera ningún tipo de empleo. Pero lo que hemos estado viendo es que en la medida que se fue recuperando la economía, lo que hemos visto es que lo que aumentó fuertemente fue la informalidad, el trabajo independiente. ¿Y por qué? Porque la gente cuando sale al mercado laboral, tiene muy pocas posibilidades de tener un empleo asalariado formal en el sector privado, o sea que se la tiene que rebuscar en cómo puede, en la informalidad, o siendo independiente, sí, o yendo a un empleo en el sector público, que en general no son empleos, sino seguros de desempleo disfrazados, porque no les son útiles a la sociedad, y esas son sus opciones, ¿no? Y siempre y cuando haya crecimiento económico, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con los datos que hemos conocido de ocupación, los últimos datos, ¿no? Hemos tenido un fuerte crecimiento del empleo, pero el empleo que creció fuerte fue este tipo de empleo, ¿no? Independiente y formal, o la informalidad, lo cual es sumamente injusto, ¿no? Estamos dejando sin la posibilidad de un empleo digno en el sector privado a muchísima gente muchísimos jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Y no te van a cerrar las cuentas, porque encima que tenés un problema demográfico. En la semana pasada, ahora vamos a tratar con Adrián Trócoli y con Rufino Semino, ya hay una información que todos sabíamos, que está decreciendo la expansión demográfica. ¿Cómo se sostiene el sistema previsional? O sea, evidentemente, si no tenés gente que trabaje en blanco y aporte, siempre es el perro que se mueve la cola acá. Y siempre el ajuste viene por el mismo lado, por el tema por los jubilados. Vos has hecho un trabajo muy muy detallado. Yo respecto a esto te hago una pregunta. Si hoy, por ejemplo, que aumentaron un 500%, una nota también el fin de semana de La Nación, las causas que han entrado en la Corte, fuero provisional. Si hoy, por ejemplo, el gobierno tuviese que pagar toda esa deuda contingente que tiene con la clase pasiva, ¿dónde va a parar el superávit fiscal? No, desaparece. Tenemos un problema gravísimo en la Argentina que obviamente se va a morigerar, pero no se va a resolver. Esa es la mala noticia que tengo para darte. Sí. Se va a morigerar con una reforma laboral, porque cuanto más gente consiga empleo en relación de dependencia en el sector privado, va a haber mayor cantidad de aportes al ANSES, y eso va a mejorar muchísimo las perspectivas de los actuales y de los futuros jubilados en términos de haberes, pero lamentablemente en nuestro sistema previsional lo quebraron, y está quebrado en todo el mundo el sistema de reparto, sí, obvio. ¿verdad? Por eso es que vos ves que aumentan los años de
aporte sin subirte las jubilaciones, que es lo que está pasando Sí. en el mundo. Con la misma promesa de jubilación tenés que aportar más tiempo, eso como que si no te hubiera vendido un compromiso, que es lo que te vendió el Estado en el sistema de reparto, no un bono en el cual te digo, bueno, en 10 años yo te empiezo a pagar esta deuda en cuotas, y después te digo, no, mira, ¿para qué me vas a tener que esperar otros 13 años? Me vas a tener que perder otros 3 años y vas a tener que prestarme más. Bueno, eso es que está quebrado en todo el mundo el sistema de reparto, pero acá está recontra quebrado, ¿no? Sí, está quebrado el ANSES. Yo diría que el sistema podríamos discutirlo. El ANSES sí, porque el ANSES lo usan para la timba, lo usaron. Es que el sistema de reparto lo maneja el ANSES y lo maneja la política para malgastar. Más vale, el fondo lo usaron para bajar el dólar. Lo usaron, la verdad es que en la Argentina lo usaron para darle crédito barato a las empresas, para financiar crédito también a la gente, para comprar netbooks para los chicos, o sea, en vez de guardarlo para poder pagarle a los aportantes una jubilación como la que corresponde, te quiero hacer se lo malgastaron, ya no está esa plata. Una última pregunta te quiero hacer. El acuerdo con el Mercosur, todos firmaron, todo muy lindo, y ahora la Unión Europea dijo manchapido. Sí, eso fue la legislatura de la Unión Europea, ¿no? La que decidió aprobarlo, pero lo mandó a la justicia para ver que cumpliera con todos los requisitos. De todas formas, pareciera que como la Comisión de la Unión Europea lo puede implementar de todas formas, porque obviamente no hay ningún fallo todavía de la justicia que diga que eso no puede implementarse como está firmado, muy probablemente veamos que lo implementen, pero a mí no me extraña porque en todos los países del mundo lo que hay es lo que hubo acá en la Argentina, o es cierto con gobiernos muchísimo más permeables, y también en el Mercosur, que es presiones para preservar esos nichos en los cuales yo puedo ganar plata con poco sacrificio y esfuerzo, a costa del bienestar ajeno, ¿no? Allá también parece que existen esos. Y claro, yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Europa es capitalista o no es capitalista? Porque es que es capitalista, pero los políticos sufren las mismas presiones, de la misma forma que acá demoramos este acuerdo durante décadas, porque al principio éramos nosotros los que lo demorábamos, no el Mercosur, por las enormes presiones que sufrían los gobiernos en términos de no abrir la economía con la Unión Europea. Allá también hay sectores que están logrando generar presiones sobre sus gobiernos y han logrado esto, ¿no? Aldo, creo que lo hemos charlado muchas veces, por eso se generó el grupo CARS. Hay que recordar que en realidad lo que hace Europa es subsidiar su producción agrícola para que no pase lo que pasó incluso en la Argentina y en otros países, que haya migración del campo a la ciudad. Esto es clarísimo, ¿no? Y lo va a seguir haciendo. En realidad es porque tienen un enorme poder de presión esos sectores. La verdad es que a todos les va a convenir que en el campo allá funcione más eficientemente. En realidad, con ese criterio debieron haber hasta prohibido la revolución industrial en el mundo y la automatización en el sector agropecuario para que haya más gente distribuida por todos lados. Pero bueno, esa es la discusión, ¿no? Nosotros tenemos productores que acá nos venden caro y malo y no querían tampoco un tratado con la Unión Europea. Bueno, al resto de los argentinos nos conviene y bueno, lo siento mucho, y allá un poco debería pasar lo mismo, que yo creo que es lo que va a pasar a la larga, ¿no? Pero bueno, van a meter todos los palos en la rueda que está bien. Bueno, Aldo, te agradezco que nos hayas acompañado en este inicio de año, como bien dice la cortina que nos acompaña y abre el programa, ya 31º en el año de Producciones Radiales Independientes. Muchas gracias, Aldo, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y acá estaremos para futuros programas. Bueno, un abrazo. Igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba el licenciado Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.